Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, pues en la segunda parte de este punto 1184 es esta. El ambón. La dignidad de la palabra exige que en la Iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que durante la liturgia de la palabra se vuelva espontáneamente la atención de los fieles. Este sitio se llama el ambón. Si es posible, se suele distinguir pues del lugar desde el que se hacen pues las moniciones, etcétera. Si hay un monitor que ayuda al sacerdote a dirigir los cantos o las moniciones, etcétera, se debe de procurar que ese sitio no sea el mismo ambón desde el que se va a leer la palabra. Se coloca otro sitio pues que no esté sencillamente tan resalzado, tan ensalzado como el ambón, y se reserva para la palabra ese ambón. Si os fijáis, generalmente cuando se decora una iglesia, el ambón, el altar y la sede, incluso artísticamente, suelen estar diseñados conjuntamente. Como se decimos popularmente, van a juego, van a juego, suelen ir a juego, vamos. Habrá circunstancias muy múltiples, ¿no? Pero generalmente suelen ser diseñadas de manera que uno ve claramente que forman parte de una unidad, de un conjunto. El ambón, la sede, pues suelen ser del mismo color, del mismo diseño, etcétera. Se quiere distinguir el ambón de ese otro lugar desde el que se hacen las moniciones, o que suele ser generalmente igual, pues sencillamente un micrófono sin más, en todo caso con algún pequeño atril para apoyar los papeles o lo que sea. ¿Por qué se quiere distinguir una cosa de la otra? Hombre, porque no es lo mismo la dignidad de la palabra de Dios que leemos que la dignidad de un comentario, de una monición introductoria a la lectura que va a ser proclamada, etcétera. Entonces, como la dignidad no es la misma, se quiere que desde el ambón se lea palabra de Dios, y desde el atril o desde ese otro lugar, pues se lea más bien los comentarios o las moniciones a esa palabra de Dios. La palabra de Dios tiene toda la dignidad, por eso al concluir su proclamación, decimos eso de palabra de Dios, te alabamos, Señor, es decir, le damos gracias a Dios, porque en esa lectura de la palabra Él se descubre, Él se revela. Imaginémonos que nos están como diciendo una primicia, un secreto, bueno, ¿qué atención prestamos, ¿no? Bueno, pues esa palabra de Dios es una primicia para nosotros. Es una primicia, es el Dios que se está descubriendo, que se está dando a conocer, que te está hablando de corazón a corazón. El ambón es para nosotros un sitio reservado para el anuncio de la palabra. También desde allí predica el sacerdote. Bueno, mejor dicho, la predicación puede hacerla desde varios sitios. También el sacerdote puede regresar hasta la sede y predicar desde la sede. A veces también habéis visto cómo incluso, pues igual después de la predicación de la palabra, se suele mover la sede cuando es posible moverla, colocarla delante del altar, especialmente cuando es el obispo el que predica, y delante del altar sentado, en la sede delante del altar comienza la predicación, que es una imagen de aquel Cristo que con paciencia hablaba a las multitudes, ¿no? En el sermón de la montaña, sentado en una roca. Jesús se sentó en una roca y desde ella comenzó a predicar. Bien, por lo tanto, la predicación puede ser desde la sede, de pie, trasladada a la sede delante del altar sentado, o también de pie en el mismo ambón donde se ha leído la lectura de la palabra de Dios. Bien, puede tener distintos lugares. En cualquier caso, si es desde el ambón, bueno, pues tiene también el sentido de explicar las parábolas. Acordaros de cómo en el Evangelio se dice que el Señor les explicaba las parábolas a sus apóstoles aparte. Pronunciaba las parábolas ante todo el mundo, ¿no? Ante la gran multitud reunida. Y luego a ellos se las explicaba aparte. Bueno, pues cuando el sacerdote comienza el sermón, o la homilía que llamamos, ¿no? Tenemos que sentirnos como los privilegiados, los apóstoles, a los cuales les cogía aparte Jesús y les explicaba eso que había dicho. ¿Qué has querido decir, Jesús, con esa parábola del sembrador que echa la simiente? Y Jesús comienza a explicar, pues fijaros,
la semilla que cae en el suelo significa, la semilla que cae entre zarzas significa, etcétera, etcétera. Es una prolongación de la lectura de la proclamación de la palabra. La homilía está prolongándola y quiere ser una explicación pedagógica, paternal. Quiere ser la Iglesia que proclama, que está de alguna manera como desmenuzando el sentido de la palabra de Dios y transmitiéndolo a los fieles. Es como la Iglesia que le da, mejor dicho, es como la madre, que le da en papilla el alimento a sus niños. Pues sí, y lógicamente el sacerdote pues se adapta su predicación también, pues según en ese momento tenga los oyentes delante, ¿no? Pues no predica igual cuando es la misa de niños, no predica lo mismo cuando es otro momento, pues lógicamente es el esfuerzo de pedagogía. Hay también unos gestos que acompañan el ambón, especialmente en la proclamación de la palabra. La proclamación de la palabra, cuando es el diácono el que la hace, suele recibir cuando va a proclamar el Evangelio, suele recibir una bendición del sacerdote que preside la asamblea, se acerca a él, se agacha y el sacerdote le da una bendición diciendo que el Señor esté en tus labios y en tu corazón para que puedas competentemente anunciar el Evangelio. Y él se dirige al ambón y cuando la misa es solemne inciensa el evangeliario. Lo inciensa pues todavía para remarcar más la sacralidad de esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios es sacra y nosotros la veneramos. Y también esto todavía se remarca cuando al final de la palabra de Dios eleva el evangeliario o el leccionario, lo eleva ante el pueblo y proclama palabra del Señor. Y entonces cuando es el diácono, en vez de ser el mismo el que besa ese libro santo, lo lleva hasta la sede y allí el sacerdote, el obispo, besa ese libro. De lo contrario, si el sacerdote él mismo da un beso al evangeliario como un signo de reverencia, de respeto. Hay pues una dignidad de la palabra de Dios. ¿Esto por qué se remarca así litúrgicamente con tanta fuerza? Pues porque tenemos que distinguir también visualmente que no es lo mismo la palabra de Dios que la palabra del hombre. Que las palabras del hombre se dicen y luego se desdicen. Que como dice el refrán, las palabras se las lleva el viento. Que nuestra palabra, bueno, pues no podemos ponerla al mismo nivel que la palabra de Dios. Porque es que cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán. Y uno de los grandes problemas de nuestro mundo es cuando todos son, pues eso, ¿no? Parole, todos son palabras, todos son opiniones, y no hay una palabra que transmita certeza, que transmita autoridad, eso que antes decíamos, ¿no? De la figura paterna. Bueno, pues esa es la palabra de Dios. Un gran servicio que Dios otorga al hombre en su revelación es el poder de transmitir certezas. O sea, de esto puedo estar seguro porque es revelado, y esto me da certezas. Y yo no puedo poner al mismo nivel pues esa palabra de Dios pues que las opiniones de los hombres, y eso es muy importante, que nosotros en nuestra vida digamos, esto es palabra de Dios, luego esto es vital, es básico, ¿no? O sea, decir, de esto no dudo en mi vida, no dudo. Que sufrimiento pues ha de ser, como el que de hecho estamos observando en muchos hermanos nuestros, el hecho de que si leen una cosa que es palabra de Dios, le den la misma importancia que si no lo sea, luego ya no saben qué es verdad y mentira, bien y mal, bello y horroroso. O sea, es verdad, es que claro, cuando uno no distingue la palabra de Dios de otra cosa, se arma un lío tremendo, porque no sabe por dónde está el norte. Permitidme un ejemplo. Cuando una chaqueta, no hay una chaqueta que está caída al suelo, y uno esa chaqueta dice, claro, según por dónde la cojas, o sea, si uno, por ejemplo, coge la chaqueta, pues yo qué sé, pues por una manga, la levanta y todo está desordenado. La coge pues por una solapa y todo está desordenado. Ahora, si la coges por el cuello, si coges por el cuello la chaqueta, todo el resto de las cosas queda ordenado. Las mangas caen en su sitio, etcétera, y está como en su sitio, ¿no? Como cuando se mete en una percha. Se coge por la percha arriba y toda la chaqueta queda ordenada. Eso es lo que le pasa al hombre cuando deja
presidir su vida por la palabra de Dios. Entonces el resto de las cosas, el resto de las ideas, de las opiniones, se ordenan y están cada una en su sitio. Pero claro, cuando comenzamos a coger la chaqueta pues por una manga, ya te digo yo, porque claro, a veces uno le da más importancia a una opinión de moda que a la palabra de Dios. Todo está desordenado, todo está al revés. La grandeza de la palabra de Dios es que uno distinga qué es más cierto de lo que es más dudoso. Y lo que ciertamente es, no podemos dudar de ello, es esa palabra de Dios. Por eso la dignificamos tanto litúrgicamente, ¿no? Con un sitio, con un ambón al que destacamos, incluso al que hacemos signos de veneración. Pues por eso, porque el hombre necesita distinguir esencial de accidental. Necesita distinguir, pues, opinión de certeza. Hoy en día se ha ridiculizado mucho, ¿no? O se ha querido, de alguna manera, desautorizar la palabra dogma. Es que es un hombre dogmático. Y se ha querido desautorizar la palabra certeza. No, pues no, señor. Este mundo necesita un dogma, una verdad luminosa que le guíe. Necesita una certeza en medio de ese cacao que tenemos, ¿no? Claro que necesita. De lo contrario, fijaros bien, cuando se relativiza lo absoluto, lo que ocurre entonces es que se hace un absoluto de lo relativo. Eso es así de cierto en esta vida. Y fijaros cómo continuamente está teniendo lugar así. Cuando se relativiza lo absoluto, cuando se le quita importancia a la palabra de Dios, entonces lo que ocurre es que se hace un absoluto de lo relativo. Las cosas, pues por ejemplo la política y el dinero y no sé qué, se hace un absoluto de lo relativo. Nosotros queremos con ese destacar lo que es la sede, decir, la palabra de Dios es lámpara para mi camino, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino, y esa palabra es la que preside, la que me da certeza, la que me guía, y yo distingo eso de las opiniones de los hombres. Uno dice en esto, otro dice en lo otro, pero vosotros, y tú, Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y esa palabra de Pedro no es una opinión más, es la palabra de la roca, que ha sido iluminada y asistida por el Espíritu Santo. Bienaventurado, Pedro, porque eso que has dicho no ha sido una opinión más, sino que ha sido una revelación que es proclamada desde ese ambón, desde ese lugar de proclamación de la palabra. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.